Cuando bajé del autobús por la tarde, el peso de 3 largos semanas en la habitación de invitados de mi hermana todavía se aferró a mis hombros. Había estado en Pittsburgh atendiendo a Marlene después de su otoño. Doblé sus toallas, cociné su comidas, le lavé el pelo y le tranquilicé. Ella deseaba que su vida volviera a sentirse normal. Estimados espectadores, les solicito su apoyo. Ayúdeme a llegar a los 1000 suscriptores. Un clic significa muchísimo para mí. Todo el tiempo pensé en venir. Hogar sobre el tranquilo zumbido de mi propio casa, el olor de mi baúl de cedro y la comodidad de mi dormitorio. Pero cuando yo abrí la puerta de mi casa, lo que me impactó no fue el cálido aroma de lavanda o flores frescas que había estado ansia. Era humo, el pesado, amargo olor a salvia, no del tipo suave luz para calmar tu habitación, pero la aguda, insistente que agitas cuando estás intentando borrar algo o alguien. Entonces oí su voz. Vanessa, clara como siempre, resonando en el pasillo, con champán en la mano mientras estaba de pie delante de un grupo de sus amigos a la hora del brunch. Esta es mi casa ahora, anunció con una sonrisa satisfecha. La anciana, ella es solo una sombra en la memoria de mi marido. E incluso, eso se está desvaneciendo. La risa siguió a la luz. Risa cruel que hizo 40 años de mí. La vida suena como nada más que una mancha en una mesa de café. Me quedé paralizado. Dentro de la puerta, mi maleta todavía dentro. Mano. No me miraron. Ellos. Ni siquiera me detuve. Yo estaba en segundo plano. Utilería en mi propia casa. 3 semanas. Eso fue todo lo que se necesitó para tener mi lugar en esta casa. Desaparecer. Mi hijo Mark estaba en algún lugar, al final del pasillo, pero su voz no se unió. De ella, sin defensa, sin reconocimiento, solo el zumbido distante de una conversación casual, como si mi llegada fuera una inconveniencia. Cerré la puerta silenciosamente y me quedé de pie. Allí, el eco de las palabras de Vanessa, asentándose en mis huesos. No discutí, no me anuncié, pero al instante entendí algo. Cualquier bienvenida que alguna vez tuve aquí se había ido. Y yo sabía sin saber aún cómo, que este regreso a casa estaba a punto de cambiar todo. Me moví por la sala de estar. Habitación en silencio, con cuidado de no molestar. La risa se derramó desde el círculo de Vanessa. Estaban vestidos con cardigans de color pastel, bebiendo mimosas, como si el mundo exterior no existían. Sus conversaciones eran ligeras y aireadas, retiros de yoga, los últimos mantras de autoayuda, completamente. No me conmovió el hecho de que acababa de entré por la puerta con mi maleta. Cuando llegué al pasillo, me detuve. Frío. Donde una vez colgó mi foto de boda. Una foto que yo mismo había enmarcado, mostrando el brazo de Edward alrededor de mis hombros, y esa mirada cálida en sus ojos. Había ahora una impresión en lienzo ampliada de Marky. Vanessa en una playa en algún lugar, sosteniendo manos como si hubieran inventado el amor. Verlo me dejó sin aliento. No fue solo un cambio de imagen. Fue un reemplazo, una reescritura silenciosa de historia. La puerta de mi dormitorio, que solía ser mi dormitorio, estaba completamente abierto. Me acerqué más y mi estómago se tensó. Con cada paso, los muebles estaban reorganizado. Mi vieja colcha, la que tenía cosido a partir de retazos de tela recolectados durante décadas, desapareció. En su lugar yacía una colección de cojines blancos y dorados, y una manta de piel sintética, preparada como si fuera para una sesión de fotos para una revista. Sobre la cama, colgó un llamativo cartel de madera pintado en cursiva, su espacio de manifestación de ella. Vanessa estaba de pie en el centro de la habitación, entregándole una mimosa a una amiga. Ella hizo un gesto casual hacia la esquina, donde solía estar mi mesita de noche. Nos sentamos. La habitación para que la enviaran, dijo, y las mujeres se rieron. Una se inclinó hacia otra y susurró, ella es como una fantasma deambulando en pantuflas. Otro agregó, tal vez dejó algo en el testamento, como su dentadura postiza. Un tercero rió y dijo, manifiesto su desvanecimiento. Salí. No entré. No dije nada. Una palabra. En cambio, retrocedí. Mi
garganta apretada y mis manos agarrando la maleta hasta que me duelen los nudillos. Esta era la habitación donde había orado. Cada noche antes de acostarme, donde había llorado. En mi almohada después de que Edward falleció. Donde había plegado mi vida en tranquilidad. Rutinas de seguridad y familiaridad. Ahora, era un escenario para otra persona. Performance, un espacio que una vez perteneció. Para mí, reescrito para fingir que nunca existía. Esa noche, Vanessa me informó con un brillante que mi dormitorio había sido reutilizado para ella y el lado positivo de Mark. Energético. Puedes dormir en el sofá, dijo, señalando hacia el rígido sofá floral en el que no me había sentado. Años. En realidad es mejor para circulación a tu edad. Las palabras fueron edulcorado, pero el mensaje fue tan afilado como el cristal. Me volví hacia Mark, esperando para algún tipo de apoyo. Ni siquiera lo hizo. Levanta la vista del teléfono. ¿Es solo que temporal? Mamá, murmuró. Temporal. Como si perder mi espacio en mi propia casa fuera un pequeño inconveniente. Esa noche, me quedé acurrucado en el sofá, bajo un napkin que apenas llegaba a mis pies. La lámpara a mi lado zumbaba con un vai bajo e irritante. Mi antiguo dormitorio, ahora de Vanessa, de manifestación brillaba con. Mientras estuve ausente, susurré, estoy. Todavía estaba aquí, pero incluso las flores parecían incierto. En el interior, de la noche a la mañana aparecieron nuevas reglas. Una nota pegada al refrigerador decía, no. Artículos del refrigerador después de las 7 de la tarde intermitente. De ayuno. Debajo de ella, en la espesa. Negro. Alguien había añadido. Solo residencia. Cuando intenté comprobar mi correo electrónico más tarde ese día, el wifi. La contraseña ya no funcionaba. Oh, nosotros. Reinicié mientras no estabas, dijo Vanessa. Dijo sin levantar la vista de su yoga. Ahora es solo para residentes. Ella, estirada en una pose perfecta, sosteniendo la palabra residencia solo el tiempo suficiente para. Haz que pique. Abrir el refrigerador para. Leche una tarde. Encontré un rosa neón. Adhesiva pegada sobre el cartón. No apto para personas mayores, solo a base de plantas. No estaba seguro de qué corte más profundo tenía la etiqueta. Mayor como si fuera un artículo caducado en el fondo de una despensa o sabiendo que alguien se había tomado el tiempo de escribirlo. Pélalo con cuidado y colócalo allí. Para mí, encontrarla. Cada acción era pequeña, por sí solo, pero juntos construyeron un muro entre mí y la vida que una vez tuve. Conocido. Una pared de la que estaban seguros. No pude subir. Pasó un martes. Noche en que la casa estaba inusualmente tranquilo. Mark y Vanessa habían salido a asistir a algún tipo de baño de sonido de luna llena. Sesión, dejándome sola con Sophie, mi nieta de 9 años. Ella se arrastró hasta la sala de estar, arrastrando su conejito de peluche por una oreja. Ella permaneció parada frente a mí por un largo rato. Momento, silenciosa como si estuviera reuniendo el coraje de decir algo arriesgado. Luego, desde el bolsillo delantero de su sudadera con capucha, sacó una pequeña arrugada trozo de tela. Lo guardé, susurró. Ellos. Tiré tu almohada, pero la recorté. La parte blanda antes de que me la quitaran. Lo desdobló con cuidado, revelando un descolorida de mi vieja funda de almohada. Uno con el borde cosido deshilachado que tenía mantenido cerca durante años. Pensé que tú. Quizás todavía lo quiera, añadió, mirando hacia el pasillo como si temía que la atraparan. Mi garganta. Apretado. Tomé la tela con ambos manos y lo presioné contra mi pecho. En ese momento, casi podía oler el lavanda bolsitas que solía guardar dentro la funda de almohada. Recordé noches de silenciosas, mañanas donde la luz del sol se derramó a través de las cortinas, sobre eso. Misma almohada. Sophie se mordió el labio. ¿Tú? ¿Echas de menos tu habitación? Preguntó. Asentí. Le gustaba cuando olía a canela. Dijo suavemente. Y solías dejarme sentarme. En tu regazo, en rojo. Todavía puedes. Yo. Se lo dije. Ella se subió al sofá, acurrucándose a mi lado con su cabeza contra mi hombro. Por primera vez en semanas, me sentí como si no estuviera invisible. Me sentí visto. Ese pequeño cuadrado de tela era más que un recuerdo.
Fue una prueba de que no todo lo que tenía construido aquí podría ser borrado. Unas cuantas noches más tarde, cuando la casa volvió a estar en silencio, yo encontré parado en la puerta de mi antiguo dormitorio. El aire aún conservaba el aroma tenue y amargo a salvia quemada. Todo en la habitación era diferente. Los plats de piel sintética de Vanessa, los blancos y decoración dorada, el ridículo tablero de visión encima de la cama, pero en la esquina, la mitad, oculto por una pila de cestas decorativas, sentaron algo que no se habían molestado en hacer. Quitar. Mi lámpara. Era una vieja lámpara de latón. Lámpara con pantalla tambaleante rayada en la base donde una vez bateó nuestro gato. De pequeño, Vanessa lo había intentado 2 veces para reemplazarlo con algo de su set de regalo de influencers, pero yo tenía. Siempre insistió en traerlo de vuelta. Al final, dejó de intentarlo, asumiendo que era más que una anciana. Sentimental. Pero no lo fue. Solo sentimiento. Edward me había dado esa lámpara como de bodas. En ese momento, pensé que fue una experiencia dulce, aunque un poco inusual. Gesto. Años después, admitió que era hecho a medida por un electricista jubilado, ingeniero al que una vez ayudó. Nunca. Me pregunté por qué. Simplemente me gusta la suavidad. Luz que desprendía por las tardes. Esa noche, sentado en el sofá con la lámpara en mi regazo, me acordé. Algo que Edward me había dicho meses atrás. Antes de morir. Algunas cosas brillan. Es más brillante cuando el mundo se oscurece, decía. Dijo con esa pequeña sonrisa misteriosa. De él, mis dedos recorrieron el parte inferior de la base hasta que encontré una pequeño pestillo de metal oculto debajo de la. Sentí. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Con cuidado, retiré la tela, revelando un pequeño disco de plata incrustado. A ras del latón. Alrededor del borde. Había una inscripción. Si escuchas esto, significa que necesitas tomar una decisión profunda. Respiró y presionó el centro de la disco. La lámpara no se encendió, pero la habitación pareció cambiar. Y entonces oí su voz clara, firme, exactamente como había estado antes de que la enfermedad le robara su fortaleza. Este es Edward Carter, comenzó la voz. Esta grabación es parte de nuestra privada. De su sesión, presenciado y notariado. El 4 de junio de 2009. Este mensaje es destinado a mi esposa, Lillian Carter, y las partes legales asignadas bajo cláusula 9C. Me quedé congelado, apenas respirando. Mis activos, propiedad intelectual y los residentes están protegidos por un fideicomiso. Existe una cláusula adicional que puede no ser divulgado a menos que sea activado por circunstancias de falta de respeto directa o desplazamiento de mi esposa de su legítimo, en el momento en que se crea no deseado, verbalmente, físicamente o simbólicamente la propiedad plena se transfiere a su nombre, con autoridad legal para eliminarlo. Cualquier residente a voluntad, me senté allí atónito, el peso de sus palabras, posándose sobre mí. Edward lo había sabido. De alguna manera había anticipado esto, y, en lugar de dejarme sin nada más que recuerdos, me había dejado un arma no hecho de ira o venganza, sino de algo mucho más fuerte, la verdad limitada por la ley. Envolví la lámpara con cuidado en un viejo suéter y lo coloqué dentro de un cartón. Caja marcada como decoraciones de temporada. Nadie en la casa alguna vez tocaron esas cajas. Eran invisibles para Vanessa al igual que había estado. A la mañana siguiente, cuando Mark y Vanessa se fueron a sus respectivos recados, hice una llamada no a nuestra habitual de familia, sino a Margaret Doyle, el colega más antiguo de Edward y uno de los pocas personas en las que confiaba. Hace años, ella una vez me dijo, si alguna vez los tiburones dan vueltas, tú, Lillian, yo seré la red. Ella. Edward me había dicho una vez, si no pueden, escucha tu susurro, nunca lo fueron. Escuchando de todos modos. Ahora entendí lo que quise decir, que no iba a levantar la vista. Vos. Iba a levantar la voluntad. El día de la reunión llegó fresco y frío, el tipo de mañana donde el aire se siente más agudo de lo habitual. Margaret y yo se sentaron uno al lado del otro en el pulido de conferencias, una carpeta de documentos entre nosotros.
al otro lado de la mesa. Mark estaba encorvado en su silla, desplazándose en su teléfono mientras Vanessa se ajustaba su de diseño en interiores, nada menos. Terminemos con esto de una vez, dijo Mark. Murmuró. Probablemente solo quiere su. La vieja lámpara, sonrió Vanessa. No. Espera 10 centavos, dijo Lillian. Estarás bien. Con tus juegos de té. Margaret no se inmutó. Este es el formal del informe interno de Carter. Fideicomiso en vida, revisado por última vez en 2011, dijo. Dijo con calma. Cláusula 14.000 millones, también conocida como de conducta, establece que cualquier individuo, familiar o legal que a sabiendas, somete a Lillian Carter a un ataque verbal, menosprecio, desplazamiento emocional o desalojo involuntario de la vivienda compartida, el hogar deberá hacerlo inmediatamente, irrevocablemente todos los derechos a herencia y ocupación. La cabeza de Mark se levantó de golpe. La sonrisa de Vanessa vaciló. Margaret continuó, deslizando una pequeña flash en el monitor. La pantalla cobró vida gracias a un videoclip. Vanessa en su brunch, con champán. Mano, recostada en mi cama. Su voz llenó la habitación. Esta es mi casa ahora. La anciana es solo una sombra en mí. De mi marido. Y eso es todo. Desvaneciéndose. La risa siguió junto con la comentarios sobre las dentaduras postizas y luego Vanessa. De nuevo, manifiesto su desvanecimiento. El silencio después fue más pesado que piedra. Luego vinieron las fotografías. Mi vieja, del dormitorio con el suyo y el de ella. De manifestación señal. Invitados. Extendidos sobre mi edredón hecho a mano. Adhesivas que dicen, no apto para personas mayores. Y residentes únicamente. Finalmente, Margaret. Coloqué mi lámpara de bronce en el centro de la mesa. Ella explicó lo oculto. De audio en el interior, autenticado y no UTAIST. Luego, presionó play. La voz de Edward llenó la habitación, clara, inquebrantable. En el momento en que se hace. No era bienvenida en su casa, verbalmente, físicamente o simbólicamente. Todo. Secundarios pierden su derecho. Reclamación. La propiedad total se transfiere a ella. Nombre con autoridad legal para eliminar cualquier residente a voluntad. El rostro de Mark se quedó sin palabras. Color. Vanessa se inclinó hacia adelante. Voz. Temblando. No puedes hablar en serio. Esto es. Loco. Es legal, respondió Margaret simplemente. Y. Efectivo inmediatamente. Se giró hacia mí. Lillian, ¿podrías? ¿Desea invocar sus derechos bajo la confianza? Miré a Vanessa a los ojos, no con ira, pero con un tono tranquilo y constante. Certeza. Sí. Vigente ya. Firme. Los papeles con mano tranquila. Al igual que se les cortó. Vanessa perdió cada reclamación. Mark tenía 3 días para desocupar. Me habían sacado de mi propia casa. Ahora la ley me había escrito. De vuelta. Mark y Vanessa salieron furiosos de la sala de conferencias, sus pasos resonando por el pasillo. Vanessa. La voz se escuchó en un tono agudo y quebrado. Estallidos, acusaciones de injusticia, acusaciones de traición, pero nada de eso importaba ahora. La tinta en los papeles estaba seco. La ley estaba de mi lado. Margaret se volvió hacia mí mientras recogía mis cosas. ¿Qué harás con la casa? Ella. Pregunté. Lo venderé, dije sin vacilación. Incluso después de todo esto. Especialmente después de todo esto, se detuvo. Estando en casa en el momento en que tuve que susurrar. En mis propios pasillos. Cuando regresé, el ambiente era diferente. Mark mantuvo su distancia. Su voz era apagada. Sus ojos nunca del todo. Encuentro mío. Vanessa se movió por él. Habitaciones como una nube de tormenta. Su ira. Pesado en el aire. Esa noche, Mark golpeó el marco de la puerta del salón. Habitación. ¿Quieres que salga mañana? Me preguntó en voz baja. Tienes 3 días, le dije. Respondió. Eso es más de lo que me diste. Él asintió. Un leve reconocimiento de verdad, y me alejé. Me senté de nuevo en el sofá, todavía mío, todavía resistente. Dejé que el silencio se instalara a mi alrededor.
No fue el final de una pelea. Fue el fin de su control. 3 días después, la casa volvió a ser mía en el papel y en presenta, pero en lugar de reclamar el dormitorio o restaurar las fotos en el pasillo, empaqué mis cosas esenciales en unas cuantas cajas resistentes. La colcha que tenía, cosido hace años, mi favorito, de porcelana, la lámpara de latón. Dentro, una semana después, le había vendido la propiedad a un joven que caminaba por él. Habitaciones con esperanza en sus ojos. No lo hice. Mirar atrás una vez que se firmaron los papeles. Se mudó a un modesto apartamento de una habitación. Apartamento cerca del parque. La cocina estaba pequeño, el balcón lo suficientemente grande para una mecedora y una sola maceta. Hortensia. Todas las mañanas caminaba a través de senderos arbolados, respirando un tipo de libertad que no había conocido en años. No era grandioso, pero era mío. Mío. Sin permiso, sin condiciones. Sin que nadie intente borrarme de. Mirando hacia atrás, me di cuenta de la victoria. No se trataba de ganar la casa, ni de demostrar. Estaban equivocados. Fue al reclamar mi voz. Durante demasiado tiempo, me quedé en silencio. Para mantener la paz, solo para descubrir. La paz no puede existir sin respeto. Ahora, utilizar parte de mi herencia para financiar a las mujeres que fueron criados, ofreciendo ayuda legal y segura para mujeres marginadas por sus propias familias. Mi nombre no está en el placa, pero mi propósito está en cada vida. Conmueve. Si mi historia te resuena, compártela. Es porque cada mujer merece serlo. Visto, oído y recordado exactamente. ¿Quién es ella?